viste que está como que se tranca la imagen. Hola, soy Bersowski de tribudigital.com. La que ves ahí en el fondo es mi ya famosa perrita Ana. La portada, qué linda. Habría que mandar el mensaje al grupo. Mandale. Sí, que recuerde. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. ¿Y usted? En respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Bueno, primero que nada, buenos días. Buen día, gente. Dios les bendiga en esta mañana. Una clase más que va a transcurrir en esta hora, ¿verdad? Espero que sea de bendición y que Dios a través de esta lección del día de hoy, esta palabra, pueda bendecir nuestros corazones, nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a arrancar orando como siempre, pidiéndole a Dios la dirección para que Él sea obrando en nuestras vidas. Amén. Amén. Elías. Oramos entonces. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, en esta clase. Padre Santo, te pedimos que sea de bendición, que tomes el control a través del Espíritu Santo, Sí, Dios Padre. mío. Te pedimos que pongas palabras, Señor, en nuestra boca, Padre, Amén, que sea de bendición Señor. para todos los que van a oír, Señor. Y aquellos, Padre, que están del otro lado, Señor, te pido, Señor, que esto que van a aprender lo puedan atesorar en sus corazones, Amén, Padre sí, Santo. Señor, en Y el que cada nombre de día Jesús. podamos crecer en ti, Señor, más y más, Señor. Glorifícate, Señor, a través de tu santa presencia en nuestras vidas y dirígenos en cada paso como pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, ya tenemos varios conectados. Tenemos a Maxi, tenemos a Brenda, tenemos a Graciela también por el Facebook. A Ezequiel que se está saludando ahí. Ahí está. Saludos para esa gente. Dios les bendiga a los que ya se están conectando. Y bueno, poco a poco nos iremos ahí comunicando y vamos a empezar con una pregunta. Dos preguntas. Hoy trajimos de nuevo alguna preguntita, así que Ahí vamos está. a hacer trabajar. Para ir haciendo en el transcurso, ¿verdad?, de la clase. Bueno, va la primera. La primera dice, ¿qué entienden por obediencia? Y la otra, tenemos dos preguntas, dice, bueno, la primera, por las dudas alguien no escuchó o recién se conectó, dice, ¿qué entienden por obediencia? Y la otra es, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Amén. Bueno, y la clase de hoy, en el libro, página 34, trata sobre la obediencia, ¿verdad? Amén. Y saben, a veces pensamos que leer la palabra de Dios es una cosa grata y es eficaz, ¿verdad? Porque es más cortante que espada de doble filo y es viva y eficaz, eso es una realidad. Pero más allá de eso tenemos que tener una vida acorde a lo que leemos, ¿verdad? Acorde a lo que... Y eso es obedecer, eso es hacerle caso a Dios, ¿verdad? Hacerle caso porque sabemos que Dios nos cubre con su sangre, nos protege, pero también a través de la obediencia está la bendición. Y a través de obedecer la palabra de Dios y hacer conforme a las normas establecidas en la palabra de Dios, nos vamos evitando problemas, ¿verdad? Y situaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y además tiene razones vivas, reales para nosotros, que nos llevan por el buen camino, por el buen sendero. Yo hoy pensaba, ¿verdad? Mientras me estaba levantando, cosa que me costó un poco por el frío, y pensaba, ¿verdad? Y meditaba en esto y yo decía, qué cosa increíble, ¿no? Cuando tenemos un compromiso, tenemos, un trabajo, que ir a estudiar, al liceo, lo que sea, en estos días tal vez que nos estamos dejando estar un poquito más y estamos pasando un poquito más en la cama ahí, ¿verdad? Para algunos, qué fácil es que en verano, por ejemplo, a los que nos gusta, a mí me gusta levantarme temprano, por ejemplo, tomar mate, en fin, madrugar en verano. ¿No? Digo, a los que nos gusta levantarnos temprano, madrugar en verano es una papa, porque
yo qué sé, te levantás y está todo bien, ¿no? ¿Vieron que como que se tal vez que hasta que te quedás en la cama y se pasan las horas y empezás a pasar calor y te querés levantar? Entonces es más fácil, ¿verdad?, madrugar en verano, pero en invierno, ¿cómo cuesta madrugar? ¿Cómo cuesta levantarse temprano? Miren, les digo la verdad en decirles que realmente a mí me gusta levantarme temprano, a las 6, las 7 ya me estoy despertando y ya ahí estoy un ratito en la cama, qué sé yo, pero ya me levanto y estoy con mis cosas, bueno, en fin, orar y qué sé yo, apronto un mate, esto y lo otro, pero en invierno es como que me cuesta, realmente me despierto y estoy media hora igual, aunque esté despierto, ahí acurrucado, ¿verdad? Bajo la frazada, bajo la cobija, y es difícil madrugar en invierno, ¿verdad? Lo mismo pasa con la obediencia. Qué fácil cuando todo va lindo, te vas en bote, te vas así, tranquilo, así, todo light. Es fácil obedecer, ahí decir, sí, yo soy obediente a Dios y hago todo conforme a lo que Dios me dice siempre, pum y pam. Pero ¿qué pasa en invierno, verdad? Cuando tenemos situaciones extremas, cuando estamos pasando por la mala, ¿verdad? Obedecer ahí es mucho más difícil, ¿verdad? Y es necesario una disciplina para eso. Es necesaria una disciplina. Y obedecer va de la mano con el crecimiento espiritual, con el crecimiento del cristiano. Entonces, obedecer es para la vida del cristiano lo que nos ayuda a crecer, a tener ese crecimiento de madurez en el cual vamos en un camino para arriba, se podría decir, ¿verdad? Hacia adelante, ¿verdad? Aunque tengamos, yo siempre digo, la vida del cristiano es como que a veces tiene sus vaivenes, ¿verdad? Pero esos vaivenes siempre son hacia adelante, siempre son hacia arriba, no son por allá estoy bien y por allá decaigo y estoy por allá por el piso. No, aunque estemos mal, aunque estemos tristes, aunque estemos angustiados, tenemos el gozo de nuestro Señor y podemos ir hacia adelante, hacia la meta. Golpeo mi cuerpo, como decía Pablo, ¿verdad? Y voy hacia adelante, hacia la meta, ¿verdad? Aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por situaciones, por problemáticas, bueno, seguimos hacia adelante. Y para eso es necesario ser obedientes a Dios, ¿verdad? Que no es cosa fácil, no es cosa sencilla. En principio, con las preguntas, ¿verdad?, que estábamos haciendo, a ver si alguno se anima a responder. Para ustedes, ¿qué es obediencia? ¿Qué es obedecer? A ver si alguno se anima a responder. A ver, Elías, vaya respondiendo ya que estamos acá. Obedecer. Nada. No, ¿cómo vos decís? O sea, obedecer no es algo fácil en la vida cristiana, la verdad. Más cuando, mismo como la otra vez hablábamos en la clase anterior, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, al principio es todo hermoso porque nosotros necesitamos del Señor, el Señor viene, nos restaura esto y lo otro, pero después cuando empezamos a leer de su palabra vemos que hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. Como hablaba ayer nuestro pastor José en la prédica, el tema del amor. Hay veces que hay partes de la Biblia que nos gustan, pero la parte que nos dice hay que perdonar o hay que amar esto y lo otro. Pero, ¿qué dice la palabra? Que en la obediencia está la bendición. Amén. Que cuando nosotros obedecemos a Dios, hay veces que obedecemos entendiendo, hay veces que obedecemos no entendiendo, como le pasó a Job, que cuando estaba todo bien dicen que era una persona temerosa de Dios, pero cuando estaba todo mal, dicen que siguió teniendo ese temor de Dios. Y Dios lo bendijo al final, la verdad, de su vida. Dios lo bendijo, lo prosperó, le dio todo lo que le había quitado, aún más, dice. Y tuvo ese vaivén que veníamos hablando, claro que ¿verdad? sí. Estuvo frustrado. No, pero mismo hay uno de los capítulos de Job, por más que era un hombre temeroso de Dios, pero que le decía a Dios por qué nació, por qué tuvo que vivir todo esto, porque como seres humanos y como cristianos, hijos de Dios, nos puede pasar a todos. Esto nos enseña que no quiere decir que porque somos obedientes y estamos yendo a la iglesia y está todo bien con Dios y todo lo demás, no vamos a pasar por la mala. Es que la obediencia también no se trata solamente de, bueno, Dios me lo dijo y no, muchas veces vamos allá hasta decirle al Señor, no entiendo esto, ¿por qué pasó esto? Pero bueno, yo voy a seguir adelante, no lo entiendo y Dios en algún momento de nuestra vida Él nos va a bendecir y Él nos va a mostrar el camino como siempre lo hace, ¿no? Amén, amén. Bueno, todavía no tenemos respuesta respecto a esto, pero vamos a seguir adelante. Eso que dijiste de que cuesta levantarse, están todos medio... Sí, están todos medio dormidos. Y cuesta escribir todavía. Están todos medio dormidos, bueno. Saludos a Andrea que se conectó, mi hermana de España. Saludos a mi sobrina, Andrea. Para crecer, para obedecer, es necesario escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Amén. Es necesario escuchar. ¿Y cómo se escucha la voz de Dios? A ver, ver, la otra pregunta que les voy a tirar el redoblante.
¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo se puede escuchar la voz de Dios, verdad? ¿Qué es clave? A ver, hay una cosa que es por sobre todas las cosas y es clave para escuchar la voz de Dios. Es muy importante para poder escuchar realmente la voz de Dios, ¿verdad? Bueno, todavía no se animan a responder, tenemos que seguir adelante, así que Sí, igual después pueden ir respondiendo, aunque ya vamos dando los tips. Sí, después lo vamos leyendo de a poco ahí. Y vamos viendo a ver qué es lo que opinan ustedes, ¿verdad? Porque está bueno esto de tener esa interactuación para poder entre todos crecer, ¿verdad? entre todos. Avanzar, entre todos aprender. Ahí está. Bueno, primero que nada, lo esencial para escuchar la voz de Dios, para poder luego obedecerle y todo demás, Ahí Brenda ya. a través de la palabra, también a eso vamos a llegar. Pero lo esencial, ¿saben qué es? Ser un hijo de Dios. Si no, sería imposible poder escuchar la voz de Dios. Le pasó a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo estuvo en Juan capítulo 3, conocemos el pasaje, ¿verdad? Nicodemo se acercó a Jesucristo, ¿verdad? Para preguntarle cosas porque le interesaba su manera de enseñar y demás. Medio en lo oculto ahí, porque dice que era uno de los fariseos. Y entonces Jesucristo le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía todo eso, ¿verdad? ¿Qué decía? Siendo viejo, como un hombre siendo viejo, dice se va a meter en el vientre de su madre nuevamente. No, estaba hablando de nacer en espíritu, ¿verdad? Porque si no nacemos de espíritu, si no nacemos con Jesucristo en nuestro corazón, no podemos entender las cosas de Dios. Sí, además que Nicodemo, viste que era una persona que sabía la Biblia de pie a cabeza. O sea, en la Torá, como ellos la llamaban. Él la sabía, él mismo la enseñaba a todo el mundo. Y sin embargo, cuando Jesucristo le habló, no entendió lo que Jesucristo decía. O sea, que es algo que viene revelado del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios de por sí es viva. Sí. Pero si nosotros no estamos vivos en Cristo, es como algo como cualquier libro que podemos leer. Sí, es como que yo que no sé cocinar, me pongo a leer una receta de cocina, no entiendo nada, no sé ni para dónde agarrar. Bueno, es más o menos lo mismo. Sin la guía del Espíritu Santo es como que podemos leerlo como un libro más, como un libro de historia, que está bueno, pero no... Yo siempre digo, ¿cuántas religiones hay que se basan a través de la Biblia y todo lo demás? Y sin embargo, nada que ver, ¿verdad? No experimentan eso que tiene la palabra de Dios, la vida que tiene la palabra de Dios. Ahí está, y no tienen el nuevo nacimiento que tenemos los cristianos, que aceptamos a Jesucristo un día en nuestros corazones y le hicimos parte de nosotros, ¿verdad? No experimentan eso, entonces es imposible poder... Yo me acuerdo, siempre traigo a la memoria, ¿verdad? Cuando mi cuñado y mi hermana, ¿verdad? Los papás de Elías, me regalaron mi primer Biblia para que aquí encuentres el tesoro que allí se esconde. Y la verdad es que yo, cuando me lo regalaron, bueno, era un regalo, está todo bien, pero cuando la abrí dije, una Biblia. Y yo estaba en pleno heavy metal y me redrogaba y qué sé yo. Entonces dije, ¿y para qué quiero esto? Entonces la tenía la mesa de luz ahí escondida, ¿verdad? Que nadie la viera, de mis amigos cuando viniera, esto y lo otro. Y para mí nunca tuvo nada, era un libro más, ¿verdad? Alguna vez había probado leerlo y la verdad, no sé, nunca me hizo mella, nunca me hizo leer y el gusto de la lectura me la dio Dios a través de la palabra de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Pero no se puede tener eso de la palabra, de encontrar las cosas de Dios si no se es un nuevo convertido, ¿verdad? Si no se es un creyente real. No se puede crecer, ¿verdad? Estábamos hablando de obedecer para crecer. No se puede crecer sin nacer. Eso es un tema natural, ¿verdad? Es un tema natural y en lo espiritual también igual hablando de eso de lo de natural, ahí también era el quid del asunto, como dicen. Pasa que Nicodemo lo veía de un modo natural. Como una persona siendo grande, imagínate que Nicodemo sería una persona bastante grande en la edad, ¿no? Puede nacer de nuevo, pero Jesucristo lo hablaba espiritualmente. Por eso es lo mismo que la Biblia. La Biblia la discernimos espiritualmente. Amén. Si la miramos naturalmente, no vamos a discernir lo que ella dice. Y eso que Brenda estaba compartiendo, ¿verdad? Es a través de la palabra de Dios cómo podemos escuchar su voz. Si queremos escuchar su voz realmente, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la palabra de Dios. No hay otra forma, ¿verdad?
Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17, si se anima Elías, Anímose. que dice que toda la escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. 3, 16 y 17. Amén, lo leemos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios, enteramente preparado. Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, dice, para corregir. Y a veces en todo eso que dice de la palabra de Dios, si realmente no tuviésemos esa vida nueva, ¿verdad?, el Espíritu de Dios morando en nosotros, qué difícil sería aceptar la corrección de Dios, qué difícil aceptar la instrucción de Dios. Porque la enseñanza de la palabra de Dios, de la palabra de la Biblia, hay mucha gente que por ahí no es conversa y bueno, la acepta, hasta por ahí, ¿verdad? Pero la acepta y bueno, más o menos entiende que bueno, realmente hay un Dios que inspiró la Biblia y demás. Pero cuando viene la corrección, cuando viene eso de la exhortación, se complica, es difícil, es difícil. A Job Dios lo corrigió en un momento, ¿verdad? Veníamos hablando de Job al principio. Bueno, los amigos se equivocaron, le dijeron cualquier cosa, ¿verdad? Y Dios mismo se lo hizo saber a Job y se lo hizo saber a sus propios amigos también, les habló firme. Pero a Job también en algún momento lo corrigió y bueno, y Job, más allá de su dolor, de su frustración, de ese tema que estaba pasando, aceptó la corrección de Dios, ¿verdad? Y siguió adelante y Dios lo bendijo al doble de lo que ya Dios lo venía bendiciendo desde antes, ¿verdad? Entonces, para poder aceptar la corrección de Dios, ser útil para toda buena obra, como dice ahí en segunda de Timoteo, hay que ser converso, no hay otra manera, ¿verdad? Otra manera en la que podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la otra manera? Orando. Es el Espíritu Santo muchas veces. Yo siempre digo, el Espíritu Santo muchas veces habla en nuestros corazones, ¿verdad? Y no es que, a ver, esto de escuchar su voz es que vamos a escucharle audiblemente en sentido natural. Muchas veces pasa, ¿verdad? Ha pasado. A mí me tocó vivirlo y experimentarlo una vez, y tal vez que nos pasa o le puede pasar a alguno una vez en toda su vida, ¿verdad? Podemos tener 80 años y por ahí escuchamos la voz de Dios una vez. Y pueden pasar más veces, pero esto no es que pase siempre. En la antigüedad los profetas, ¿verdad?, escuchaban la voz de Dios. A Moisés le pasó que lo escuchó en la zarza, ¿verdad? En la zarza Dios se le presentó, la zarza ardiente, ¿verdad? Conocemos la historia. Dios le habló a través de la zarza y fue impresionante para Moisés, ¿verdad? Y pasó en la antigüedad, pasó que a los profetas muchas veces Dios se les presentaba y les hablaba audiblemente, ¿verdad? Pasó con Adán y Eva también en el principio de la creación, dice que Dios mismo se les presentaba y hablaba, ¿verdad? Pero después de que Jesucristo vino, dice que enviaría un consolador y Él les enseñaría todas las cosas. Entonces, ese consolador, ese Espíritu Santo, es el que nos puede hablar. Puede pasar que Dios nos hable. Sí, hay casos, sí. Hay casos, ¿verdad? Hemos sabido, digo, mismo yo lo experimenté en algún momento, pero el Espíritu Santo nos habla al corazón. Nos habla a través de la palabra, el Espíritu Santo mismo cuando la hace viva en nosotros, en nuestras vidas, y nos habla también yendo a la iglesia, ¿verdad? Nos habla también yendo a la iglesia. Nos habla a través del predicador, nos puede hablar a través de una lectura. Nos puede hablar a través de una adoración, de una alabanza, ¿verdad? En nuestras casas, cuando hacemos los devocionales, cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, en intimidad, cuando oramos, allí Dios nos puede hablar. Sí, digo, nosotros muchas veces en oración le estás pidiendo algo a Dios personal, que te aclare tal situación o yo qué sé, algo que vos estás pasando. Y Dios envía justo a alguien, o Dios te lleva a leer un versículo clave que vos decís, pero pará, esto es lo que a mí me está pasando en este momento. Y vos te das cuenta ahí que es Dios el que está, de alguna manera te está mostrando, guiando lo que vos necesitas. Tal cual. Y cuando nosotros obedecemos a su palabra, vamos creciendo y vamos haciéndonos más refinados a la hora de escuchar su voz. Es más fácil escuchar su voz, ¿verdad? Es más fácil a la hora de obedecer y continuar hacia adelante.
escuchar su voz para crecer, para ir siendo creyentes firmes, ¿verdad?, en esta palabra bendita. Y otra cosa importante para el crecimiento en la obediencia es el amor a Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 15, en principio, y luego el versículo 21. 14:15. 14:15. Porque ejemplo es dado. 14:15. No, acá. 14:15, estaba leyendo el 13. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, el 21. Y el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después dice el 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Como decíamos al principio, es difícil obedecer a Dios, ¿verdad? Es difícil guardar los mandamientos y hacerlos patentes en nuestras vidas, ¿verdad? Que sea una manera de vida lo que leemos en la palabra de Dios, conforme a lo que leemos, bueno, poderlo aplicar a nuestras vidas, ¿sí? Es difícil, pero la palabra de Dios dice: el que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué es lo que nos está queriendo? ¿Qué es lo que Jesús les estaba queriendo enseñar acá? ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar hoy? ¿Qué es lo que nos quiere hacer ver? Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. ¿Querés lo leo yo? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que guardemos sus mandamientos, amén. Pues este es el amor de Dios. El que ama a Dios tiene una vida acorde a lo que dice tener. A ver, ¿qué es lo que dice tener? Si decimos: tenemos a Dios en nuestro corazón y le amamos, vamos a tener una vida acorde a lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo siempre digo, por la iglesia pasa mucha gente, y hay mucha gente que solamente pasa por la iglesia. Pasa un tiempo, se mantienen, aguantan todo lo que pueden, meses igual, pero no resisten lo suficiente y su vida no es acorde a lo que dicen, ¿verdad? Siempre están peleando con las mismas cosas, siempre luchando con las mismas pruebas, con los mismos pecados, siempre decayendo, ¿verdad? Y echándose al abandono, echándose para atrás. Entonces lo que podemos ver muchas veces es que no hay un amor genuino. Y para amar a Dios primero hay que conocerlo, lo que veníamos hablando al principio. No se puede amar a Dios sin conocer a Dios. Entonces, ¿qué necesario es el amor de Dios para tener una vida acorde a lo que decimos ser, verdad? Si decimos ser cristianos, tenemos que tener una vida acorde a lo que decimos que estamos siendo. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Versículo 14 y 19. Santiago 2, 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y el 21? ¿Dijiste? Y no, del 2, 14 al 19. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. El 19 también. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero para mí el clave es el 18, que dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra a través del transcurso de nuestras vidas, ¿verdad? Si yo digo soy creyente y mi vida es un desastre, ¿qué estoy diciendo? Sí, claro. Lo que estoy haciendo es poniéndome una careta, diciendo: bueno, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y mi vida es como se dice, pero se dice no solamente
no solo vamos a decir, a idioma de iglesia, sino en lo general. Que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. O sea, Amén. yo puedo hablarte de la Biblia todo el día, pero si vos no ves en mí un fruto que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, es como acá decía Santiago. No me digas que tenés fe si yo no veo obras. Amén, amén. Y lo que venía, ¿verdad? Este ejemplo de que si un hermano tiene hambre y no le damos ¿verdad? No le damos la comida, ¿verdad? Tiene frío, no le damos el abrigo, si tiene hambre no le damos la comida. Todo eso que viene hablando, ¿verdad? Tanto en esas cosas que son particulares, ¿verdad? Y muchas veces pasa que tenemos hermanos en la congregación que pasan situaciones, ¿verdad? Si nosotros teniendo la forma o teniendo la manera de poder ayudar, no lo hacemos, realmente estamos hablando de un Dios diferente, ¿verdad? No es lo que Dios dice en su palabra. En la palabra de Dios dice que las iglesias se ayudaban entre sí al principio, ¿verdad? En el principio de los cristianos, ¿verdad? En Hechos, en el libro de los Hechos. Entonces, si nosotros no tenemos una vida acorde a lo que dice la palabra, en este ejemplo en particular, ¿verdad? Pero ¿cuántas otras cosas hay las cuales nosotros tenemos que ser ejemplo y mostrar la fe a través de las obras, a través de lo que estamos haciendo? Y esto no es de otra manera, sino con los frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno tuviere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pero vean el versículo 4, ¿verdad? Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muchas veces hemos visto gente que dice, sí, yo soy cristiano, o se creen ser cristianos, ¿verdad? Sea de la religión que sea. Si no vemos frutos reales, en esa vida no hay un Jesucristo viviente. Sí, claro, o algo que es muy común escuchar es cuando alguien vos le hablas de Dios a alguien y te dicen, no, yo estoy bien con Dios, pero bueno, a mi manera. Yo estoy bien con Dios a mi manera. Pero la cosa es que no podemos estar bien con Dios si no estamos alineados a la palabra de Dios. Porque Amén. Si nosotros no seguimos la palabra de Dios y lo que Él nos dejó, nos instruyó, es imposible que nosotros estemos bien con Dios. Entró en llamada. Sí, bueno. Aprovechamos para saludar a los jóvenes de Tararira que están ahí unidos ahí mirándonos. Y Amén. desde España está William, que dice, William. hola en el mismo evangelio, el Señor lo bendiga. Gracias William por estar con nosotros. Amén. Y Claudio también. En el nuevo evangelio él nos habla, dice. Eso, o sea, respondiendo a la pregunta del principio. Dice que también respondió. Ezequiel también no nos aparece. A ver. Acá no me En aparece. Instagram. En Instagram. En Instagram. Acatar una orden. Ahí va, es acatar una orden. ¿Está bien? Amén. La obediencia es acatar una orden. Amén. También saludamos a Claudio, que se unió ahora. Claudio. Vamos arriba. Dios te bendiga, Claudio. Muy rica las donas. Y como veníamos hablando, ¿verdad? Cuando nosotros somos obedientes a Dios, damos un testimonio acorde, ¿verdad? Y las cosas fluyen por sí solas, no hay que obligarlas, ¿verdad? No hay que
preocuparse desmedidamente, sino que cuando uno se pone de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, las cosas se van dando, las cosas se van dando solas. Es una entrega diaria, es una entrega de todos los días, ¿verdad? Porque, por supuesto, es fácil, cuando yo decía, ¿verdad? Esto de madrugar en invierno, madrugar en verano, ¿verdad? Es fácil cuando todo va lindo, cuando todo va pum para arriba, ¿verdad? Pero sabemos que la vida del cristiano, como la vida de todos los seres humanos, muchas veces tiene altibajos, tiene situaciones graves. Sí, entonces, la entrega tiene que ser siempre, cuando estamos bien y cuando no. Y eso, y a no desmoralizarse, ¿no? Pasa mucho también cuando la gente recién está llegando al camino del Señor, que claro, en ese afán de querer hacer su voluntad, querer mejorar, parece que estamos allá arriba y otro día parece que retrocedemos un poquito y así vamos. Y esto es como vos hablabas, es un camino de permanencia. En la permanencia se trata eso de resistir. O sea, hay días que quizá va a estar, como vos decías al principio, arriba, hay días que va a estar un poquito más abajo. Pero la cosa es seguir adelante y como vos decías, es el mismo Señor que cuando ve ese anhelo en vos de querer agradarlo realmente, Él te va ayudando a cambiar. Sí, porque a ver, en lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Cuando nosotros nos equivocamos o por ahí fallamos delante de nuestro Dios, abogado tenemos, ¿verdad? El capítulo 2 de San Juan, pero se demuestra a través de la obediencia, a través de eso, se demuestra ese creer real a través de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces no se puede tener fe, no se puede decir que soy un cristiano si no tengo unas obras acordes a eso, ¿verdad? Por supuesto que vamos a equivocarnos, nos vamos a equivocar porque vamos camino a la perfección, lo dice su palabra. Entonces tenemos que entender que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero para eso tenemos que mantenernos, tenemos que permanecer y a eso vamos ahora, ¿verdad? Obedecer para crecer, veníamos hablando, ¿verdad? No podemos madurar, no podemos ser maduros si no tenemos obediencia a la palabra de Dios. Si hacemos lo que nosotros queremos, bueno, nunca vamos a crecer. Volvemos otra vez para atrás, ¿sí? Bueno, obedecer para permanecer. Y esto es tan importante como tener un crecimiento, como ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Bueno, si no permanecemos es imposible. Habacuc, capítulo 2, verso 4 dice, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Esto de vivirá es permanecerá. A ver, yo cuando acepté a Cristo en el corazón, como muchos de nosotros cuando aceptamos a Jesucristo en el corazón, pasamos a tener una nueva vida. Pero esa nueva vida tiene que ser todos los días regada, ¿verdad? Todos los días alimentada, porque sabemos lo que pasa si no tenemos alimento. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, para tener una vida espiritual acorde, una vida cristiana, tenemos que ser alimentados. Y con las cosas que veníamos hablando, ¿verdad? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, escuchando, intentando escuchar la voz de Dios para poder ir creciendo. Y si no, de otra manera no podemos permanecer. Y eso de ir creciendo en el ámbito espiritual es negarse. Porque cuando nosotros más nos negamos a nosotros mismos, como decimos muchas veces, yo soy así, tengo este carácter, a mí nadie me va a cambiar. Pero sí, Dios te cambia. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos, Dios nos ayuda. Como vos decías, Pablo decía cada día, yo golpeo mi pecho y me pongo por servidumbre. Amén. Pero para decir eso quería decir, yo me niego a lo que hoy siento, yo me niego a lo que hoy tengo por Cristo. Entonces de la única manera que Cristo se puede glorificar en nosotros y nos ayuda a crecer, ¿no? Como vos venías diciendo. Tal cual. Es imposible, vamos a ir a Hebreos. Elías, ¿tienes más? Hebreos 10. Si lo tenés, andá, no me acuerdo que no llegado, ¿no? Hebreos 10. ¿Hebreos 10? Ah, está, llegué. ¿Llegaste? Sí. Hebreos 10. Verso 38 y 39. Sí. Estamos, lo leemos. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Mas el justo por la fe vivirá, como dice en Habacuc, ¿verdad? El justo por la fe es a través de la permanencia que vivirá. Y tenemos que tener algo en claro.
y tenemos que nosotros mismos decírnoslo a nosotros mismos y declararlo por fe, valga la redundancia, que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas, perseverar, permanecer para preservar el alma. Vamos a ir a Juan, capítulo 15, porque eso de permanecer es en Jesucristo y no hay otra manera, ¿verdad? Juan 15, Juan 15, capítulo 15, versículo. desde el verso 4 al 10. Ahí va. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. ¿Sigo? No. Ahí. Sí, seguí un poquito más. Vamos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Hasta ahí. Si permanecéis en mí, en Jesucristo, como pámpanos, como ramas, ¿verdad? Vamos a llevar fruto. Y no hay otra manera. Si nosotros estamos ahí, al ladito de Jesucristo, buscándole cada día, interiorizándonos en sus cosas, vamos a dar fruto. Y esto de dar fruto no es solamente dar esos frutos que son, como decía en Santiago, ¿verdad? Que en cosas puntuales, en cosas particulares, que si alguien tiene hambre, le damos de comer y esas cosas. También es eso de los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la templanza, la paciencia, la benignidad. Y esas son cosas que se van haciendo poco a poco a través de la obediencia y a través de eso de negarnos a nosotros mismos que decía mi hermano Elías, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos para que de a poco a poco esos frutos vayan saliendo, vayan creciendo en nosotros, ¿verdad? El fruto del amor, el fruto de la paciencia, el de la benignidad, el de la templanza. La clase pasada estuvimos hablando un poco de todo esto, ¿verdad? Y desmenuzando cada una de estas cosas, ¿verdad? Qué necesario que son estos frutos para tener una vida cristiana acorde. Claro. Eso de mostrar la fe a través de las obras. Porque a veces, nos pegan un golpe en la mejilla y la palabra de Dios dice que tenemos que poner la otra. Jesucristo enseñaba, ¿verdad? Y a veces lo que atinamos a hacer es a cerrar el puño y si nos pegan una cachetada queremos pegar una trompada. No, y además que ahí también estamos demostrando la fe. A veces tenemos un mal concepto. Creemos que la fe es para un milagro, que la fe es para algo que espero de Dios. No, la fe es para obedecer la palabra de Dios. Necesitamos fe para obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros realmente tenemos fe en que esta palabra es la verdad de Dios, vamos a obedecer en las áreas que nos gusta y en las áreas que no nos gusta también. Y la fe para permanecer, porque si no es imposible, o sea, es imposible permanecer si no tenemos fe, si no estamos en las cosas de Dios ahí, si no estamos con Jesús ahí como buenos pámpanos, bien cimentados en sus cosas, ¿verdad? Es imposible poder dar fruto. Y más adelante en el versículo 6 dice que el que no permanece no da fruto y es echado al fuego. Y ¿saben cuántas veces hemos visto cristianos que están en la iglesia, que en realidad dicen ser cristianos, pero no dan ningún tipo de fruto, o sea, no hacen nada? Y ni siquiera se ve nada realmente de lo que dicen tener. Porque van a la iglesia, pero por ahí no hay amor, o es un amor ficticio, ¿verdad? Se ponen la careta y hacen un esfuerzo por amar. Y qué difícil es hacer las cosas así. Qué difícil cuando no hay ese riego del Espíritu Santo, del poder de Dios, del amor de Dios en nuestros corazones, y vamos caminando conforme a lo que Dios va poniendo en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Es que es más que la obra del Espíritu Santo
más que verla en los momentos donde se manifiesta su gloria, donde vemos las cosas de Dios, ¿no? Como dice su palabra en el Pentecostés, que los hermanos veían las señales y los prodigios de Dios. La obra del Espíritu Santo más grande es en nuestro carácter, en nuestro yo. Ahí donde vemos la obra más grande del Espíritu Santo. Como vos me contabas una vez de un predicador que decía que a la hora de él de ministrar, cuando un hermano sentía la presencia de Dios, que él decía que lo importante no es ese momento que siente la presencia de Dios, lo importante es cómo va a reaccionar después de sentir eso. Ahí está, sí. Nos enseñaba, ¿verdad? Me acuerdo en una clase allí en el Instituto Bíblico, un hermano, un pastor, que ahora es Pablo Ortiz, que es el presidente allí, el director no es más el director, era el director. Pablo Ortiz, que es pastor en Montevideo, nos enseñaba y nos decía, a veces nosotros vamos a la iglesia y bueno, es linda las cosas pentecostales, ¿verdad? Cómo Dios se mueve, el hablar en lenguas y todo lo demás, ¿verdad? Pero decía, lo más importante no es cuando cae la gente, ¿verdad? Lo más importante es cuando se levante, cómo sigue su vida, fuera es importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a la iglesia y por ahí siente un toque o algo del Espíritu Santo, sí, ¿por qué no? Pero realmente no están arraigados al Señor Jesucristo y su vida no da fruto. Su vida después es un desastre o es de poca permanencia, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ayuda en nuestras debilidades, pero cuando nosotros estamos en Él, si no, las cosas son muy difíciles, mucho más difíciles todavía. Porque es difícil permanecer en las cosas del Señor, aplicar la palabra de Dios y hacerla una en nuestra vida es muy difícil estando con Jesucristo, cuanto más estamos lejos de Él, cuanto más estamos apartados de las cosas de Dios. Y verdad que la palabra de Dios habla de deslizarse, habla de eso de apartarse de sus cosas, pero poco a poco. Deslizarse no es caerse de una. Sí, no, claro. Siempre escuchamos, ¿verdad? Gente que dice, caí. Pero cuando caemos, no es que caemos de una y vamos caminando así, me caí. No, nos deslizamos. Ahí Poco se a cayó poco, algo ahí se para cayó buscar algo. algo más literalmente. Algo tenía que tirar. No tiré el celular, tiré otra cosa. Bueno, nos vamos deslizando poco a poco. Es como ir por un camino angosto, ¿verdad? Porque es un camino angosto, el camino de Dios. Ir por un camino angosto y que haya, dos risgos y por ahí nos vamos resbalando y nos vamos deslizando y nos descuidamos y terminamos cayendo. Pero como en el principio, cuando el diablo tentó a Eva, el pecado no empezó cuando Eva comió el fruto, empezó mucho antes, cuando el diablo le empezó a tentar y a decir que iba a ser como Dios. Así es la vida, eso va de a poco, es un proceso, Es un proceso. Y es un proceso en el cual si no entendemos que tenemos que estar cerca de nuestro Señor Jesús, no podemos obedecer la palabra realmente. Y no podemos permanecer en las cosas de nuestro Dios. No podemos permanecer. Luego más adelante este capítulo 15 de Juan nos habla de permanecer en su amor. Permanecer en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo. Porque no podemos estar en las cosas de Dios si no conocemos ese amor bendito y poderoso. Ese amor que un día llegó a nuestras vidas y llenó muchos espacios, todos los espacios en los cuales estábamos destrozados, en los cuales estábamos arruinados. Yo siempre recuerdo cuando vine a la iglesia, estaba con un dolor muy grande en mi vida y un vacío muy grande que ni yo sabía que lo tenía. Y siempre digo, doy el testimonio de que había probado muchas cosas, ¿verdad? Drogas y demás. Y todo lo que probé nunca hizo tanto como el Espíritu Santo obrando, cuando Dios obró en mi vida y me hice nueva criatura, como dice su palabra. Lo que yo no comprendía, lo que yo no entendía, lo que yo no asimilaba, ¿verdad? Todas las cosas que pasaban en mi vida y que entendí luego de que conocí al Señor. ¿Cuántas cosas hay hoy por hoy que tenemos por delante para tomar a las cosas de nuestro Dios y no las entendemos porque estamos como de lejos? Estamos rechazamos por ahí las cosas de nuestro Dios, no obedecemos a nuestro Dios porque nos cuesta eso de enfocarnos, ¿verdad? Eso de tener una vida de intimidad con Jesucristo. Y el que no permanece, dice, es echado fuera. Esto es clave para nosotros, esto es clave para nosotros. Y conlleva todo un esfuerzo, conlleva todo un trabajo, porque, es difícil a veces leer la palabra de Dios. Es difícil a veces
hasta orar muchas veces, ¿verdad? Por eso mismo, aún cuando nos vamos a poner a orar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos enseñe cómo debemos orar. En eso de que decís que... Cómo intimar con En Él. eso que decís que es difícil, cuando Pablo, como hace un rato lo citábamos, cuando decía eso que él golpeaba su pecho y se ponía por servidumbre, en ese mismo capítulo él hablaba sobre el atleta, sobre la preparación que tenía un atleta para, para correr, ¿no? Para poder estar ahí en la, ¿cómo se llama? En la lista con los otros, competir. Y eso lo comparaba con la vida del cristiano, que nuestra vida también es comparable a la vida de un atleta, que nosotros también tenemos una preparación, que nosotros tenemos que negarnos a cantidad de cosas. Lo vemos en el deporte hoy en día. Los grandes jugadores de elite, como Cristiano Ronaldo, como Messi, si vos te pones a escucharlos, los tipos se niegan a cantidad de cosas. No viven la vida como la vive todo el mundo. Es una vida de sacrificio. Pero sin embargo después vemos los frutos, ¿no? Porque los tipos son los mejores jugadores del mundo, vemos todo lo que logran. Y así nosotros también en la vida cristiana. Cuando nosotros más nos negamos, nosotros le damos más oportunidad al Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Y ellos tienen una dieta, aparte de los ejercicios, ¿verdad? Que Sí, tienen sí. que tener y el entrenamiento. Tienen toda una dieta, se tienen que negar a cantidad de comida, tal vez que comen, no sé, cosas que les gusta una vez a la semana o 2 veces por semana, no sé cómo será, pero tienen toda una dieta y unas restricciones que tienen que tener para poder llegar a esa perfección, que es de lo que estamos hablando. Obedecer es restringirse a uno mismo, es tener una dieta en cantidad de cosas que nos gustaría hacer para poder cada día serle grato a nuestro Señor. Obedecer es negarse a uno mismo, ¿verdad? Como decía Elías, es negarse a sí mismo. Y esta gente que hace estos deportes, ¿verdad? Que son profesionales, ¿de cuántas cosas se tienen que negar, verdad? Sí, ¿De cuántas la cosas se ansiedad, tienen que negar? las salidas, todo, no hacen vida normal como todo el mundo. Sí, no hacen vida para nada, para nada. Pero tiene su recompensa, como decimos, esto lo llevamos también a la vida del cristiano. Hemos escuchado testimonios de gente que ha sido usada por Dios tremendamente en milagros, esto y lo otro, pero si vos escuchaste decían, sí, me pasé todo un día orando, y después vi la gloria de Dios. Es lo mismo, hay veces que, como vos decís, tenemos debilidades que vencer, porque todas las tenemos, ¿no es verdad? Pero cuando nosotros nos ponemos en la brecha y nos ponemos en las manos de Dios, Él nos ayuda. Pero Amén. tenemos que ser como los atletas. Amén. Y esforzarnos un poquito Y la más. manera en que se rompen yugos y ligaduras es a través de la oración, es a través de permanecer en las cosas del Señor, ¿verdad? Sí, Jesús mismo lo dijo, cuando le llevaron a ese muchacho que estaba endemoniado y que no podía ser libre, y que le dijo a los discípulos que ese género no salía si no era con ayuno, con oración. Hay cosas que necesitamos, no es por nosotros, por nuestra fuerza, nuestra capacidad, sino a través del Espíritu Santo y de buscar a Dios. Amén. Y qué importante esto, no es por nuestra capacidad, es por la búsqueda ferviente y eso de negarse, eso de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Obedecer más allá de lo inentendible muchas veces, más allá de todo eso. Y es algo que demanda un esfuerzo. ¿Saben? Vamos a ir terminando. En la antigüedad los egipcios momificaban a sus muertos, ¿verdad? Y esto era para tener una vida más allá. Y estas momificaciones llevaba todo un esfuerzo. Esta práctica demandaba todo de un proceso que llevaba todo un tiempo, ¿verdad? Llevaban a su cuerpo, dice, a orilla del río Nilo porque precisaban mucho del agua, y estas personas que lo hacían, estas personas que momificaban, dice que ponían el cuerpo allí en una mesa de madera, de piedra, lo que sea, y empezaba todo ese proceso, ¿verdad?, de momificación, quitándole primero el cerebro, luego los órganos internos, y ¿saben? Le sacaban así por unas pincitas, Sí, por las fosas nasales, ¿verdad? Por las fosas nasales le iban sacando el seso, ahí los cerebros, qué sé yo, y todos los órganos los llenaban todo de sal, le metían sal para absorber los líquidos del cuerpo, y luego rellenaban el cuerpo, y llevaba todo un proceso que era de 35, 40 días. Después la momificación, ¿verdad? El envolver con las vendas esas, ahí está, todas esas cosas, ¿verdad? Y aromatizar. Y los aromatizaban a los cuerpos. Todo. Llevaba todo un proceso, ¿verdad? Llevaba entre 35 y 40 días, dice, todo ese proceso. Y eso era simplemente porque ellos creían que de esa manera iban a tener una vida más allá,
una vida después de la muerte. Su cuerpo luego se iba a encontrar con su espíritu allá en donde ellos pensaban que iban a tener una vida más allá. Y yo voy a esto, ¿cuánto esfuerzo hacían ellos? ¿Cuánto tenían que poner? Encima no podía ser pobre porque tenía que ser rico para poder hacer todo este proceso de momificación. Los otros estaban en el horno. Los otros estaban en el horno, ¿verdad? Era para algunos o tenían que ser privilegiados. para algunos privilegiados, algunos faraones. Nosotros tenemos el privilegio que es a través de la gracia, no tenemos que pagar nada. Encima de eso, ¿verdad? ¡Qué bendición tenemos! Pero a veces siempre pensamos que nosotros simplemente poniéndonos a orar, leyendo la palabra, bueno, todo va a ir fácil, ¿verdad? Pero siempre hay algo que demanda a Dios de nuestro esfuerzo, de nuestra disciplina, eso que venimos hablando, todo esto que venimos hablando. Y si esta gente era tan disciplinada para tener una vida eterna y qué sé yo, ¿cuánto más disciplinado nosotros teniendo la verdad que es la palabra de Dios, la verdad que es Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida? ¿Cuánto más nosotros tenemos que esforzarnos por agradar a Dios? ¿Sí? Es para pensarlo, es para meditarlo. ¿Saben? Yo espero que esta clase haya sido de bendición y que entendamos que a través de la obediencia, nosotros vamos a llegar a tener un crecimiento y a tener una permanencia acorde a lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? A lo que Dios quiere que seamos. Que Dios a través de esta clase pueda hablar a nuestros corazones. Sí, me dejo para cerrar. Sí. Como hablaste de Salomón en un momento que tuvimos en Eclesiastés, Uh-huh. un hombre que era un hombre temeroso a Dios, después se apartó, fue al mundo, se involucró con pueblos paganos, de todo vivió, pero él terminó diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo reconoció, bueno, está en lo último de su vida y lamentablemente vivió su proceso, ¿no? Fuera del camino de Dios, pero él entendió que en verdad la única paz, la única bendición era agradar a Dios. Y que el todo del hombre, como dice en Eclesiastés 12, el todo del hombre es Dios. Es Dios. El todo del hombre es obedecer a la palabra de Dios, decía él. Eso es el todo del hombre, decía. Él venía hablando todo un discurso y decía todo es vanidad y aflicción de la carne. Pero el todo para el hombre es obedecer a Dios. No hay otra manera. Obedecer a Dios, ponerse bajo su palabra, intentar caminar en lo que Él nos habla en nuestros corazones, es el todo para nosotros. Amén. Es el todo para nosotros. Y de esa manera tenemos que caminar. Esforzarnos, no como estos faraones, ¿verdad? Como estos egipcios que se esforzaban en vano porque no iban a llegar a ningún lado de esa manera, sino esforzarnos sabiendo que vamos a tener la corona de vida. La corona de vida que nos está preparada, como decía Pablo, luego de nuestra partida con el Señor. Amén. Gloria a Dios y Dios le bendiga. Vamos a estar orando y espero que hayan sido de... Saludamos a jóvenes Aarón, que se unieron. Gracias por estar acá con Y a nosotros. Doris también. A Doris también. Ayer fue el cumpleaños, feliz cumpleaños, Feliz Doris. Doris. Dios te bendiga mucho, te queremos. Dios te bendiga. Bueno, bendiciones para todos, vamos a orar y que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y que vaya siendo en nosotros algo más grande, algo más poderoso, algo genuino, ¿verdad? Algo genuino, que seamos cristianos, pero que demostremos a través de las obras que tenemos fe, ¿verdad? Que demostremos a través de los frutos y no solamente eso del dar, ¿verdad? Sino eso de ser, eso de ser. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de los que estamos, Señor, escuchando, Señor, tu palabra, aprendiendo de ella, Señor, y seas obrando nuestros corazones, Señor, que tengamos un corazón de entrega, Padre eterno. Es difícil caminar en tus cosas a veces, pero si estamos cerca tuyo, Dios, cuánto más fácil se nos hace, Señor, cuánto más fácil se nos hace aún a través de la turbulencia, de las circunstancias, Señor eterno, tú nos das paz, Señor, en medio de la tormenta. Santo eterno, glorifícate, Dios, y ayúdanos, papá, a ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en obediencia, a permanecer, Señor, a través de la obediencia, Señor, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos en pos de ti. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, y que tú, Señor, nos hagas atrevidos, Señor, pero en tus cosas, Padre, para la gloria de tu nombre, en tus
cosas para, Señor, tomar aquellas armas las cuales tú nos das, Señor, y pelear aquellas batallas, Señor, que tenemos por delante. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios y Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el sábado que viene, amén. Y los esperamos hoy de tarde en la reunión de jóvenes, 7:30, o cambiamos el horario, lo vamos a hacer un poquito más tarde, pero bueno, vamos a estar acá también compartiendo la palabra, así que los esperamos. Vamos a tener otro testimonio muy importante, así que bueno, vamos arriba, gente. Y mañana a las 10 de la mañana tenemos la reunión general, así que los esperamos a todos también. Dios les bendiga. Vamos arriba. Nos vemos.